la etnia mazateca, ellos hablan Ina, ¿no? Que es una lengua, que es bueno, comúnmente lo conocen como mazateco, que también, pero se autodenominan como Ina, ¿no? Entonces, ellos son hablantes de lengua mazateco. Y así, en cada zona de México vamos a encontrar esta diversidad de etnias y pues va a haber justo lo que va a ser estudiar esta interrelación que hay entre la lengua y todos estos aspectos culturales, ¿no? O sea, ese es cuando se empieza a atrever, no sé si ya se ve, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Entonces, la etnolingüística, gracias, la etnolingüística va a empezar a integrar este tipo de cuestiones, ¿no? Empezar a observar no solo aspectos de la lengua que como cualquier lingüista estudia, aquí ya le dan una perspectiva de investigar la cuestión cultural también, ¿no? Y entonces se puede especializar esta área en cuestiones léxicas, en cuestiones de palabras, un poco de lo que hablamos la clase de palabra, la clase anterior que era como, que es la morfología, y estudia justo el léxico o las palabras, ¿no? Y cómo estas palabras de una lengua influyen en la percepción del mundo del hablante. Entonces, ayer les puse ejemplos del español, pero podemos tener ejemplos de otras lenguas y eso es lo que va a marcar cómo perciben ellos, cada uno de los hablantes, cómo perciben su mundo y a través del léxico, ¿no? Entonces podemos observar muchas cosas a través del léxico y que están marcadas también culturalmente, ¿no? O sea, por una cuestión, o sea, y esto lo vamos a observar en diferentes cosas, ¿no? En estilos de habla y cómo está culturalmente, cómo están conociendo y están reproduciendo ese tipo de léxico dentro de las culturas, ¿no? Otro aspecto que también aborda este enfoque lingüístico es que emplea técnicas antropológicas, o sea, cuando hablamos de cultura, pues prácticamente, y de hecho en sus materias que han estado llevando, yo creo, les dan esta parte cultural, esta parte social, ¿no? Entonces, justo para qué, para poder recopilar datos de una vida cotidiana de las personas, ¿no? Y también para comprender todos estos comportamientos desde un punto de vista desde los participantes, ¿no? Entonces, esta cuestión antropológica como de la observación y toda esa cuestión de las técnicas etnográficas, también lo utiliza el lingüista para poder observar este tipo de fenómenos lexicales, por ejemplo, ¿no? También procura extraer las reglas comunicativas a través de observación de los comportamientos en varios contextos. ¿Por qué? Porque como le encanta el lenguaje a la parte del lingüista, entonces hay que observar no solamente el lenguaje, sino los diferentes contextos sociales donde se desarrolla el lenguaje, ¿no? Y entonces por eso observa, y dentro de las etnias ve, por ejemplo, si yo quiero observar un discurso ritual, entonces tengo que observar cómo se da ese discurso, cómo se dan las entradas, qué tipo de palabras utiliza, qué tipo de elementos discursivos importantes son los que se pueden observar dentro de un contexto comunicativo, ¿no? Entonces, eso se empieza a observar y el lingüista pues también lo empieza a trabajar, ¿no? En esta área más de la etnolingüística, ¿no? Y, y podemos ver también algunas cosas como por ejemplo, el análisis de las facetas del desarrollo de la comunicación, que nos revela diferentes modelos culturales, ¿no? O sea, eso quiere decir que cada lengua, o sea, cada hablante de diferente etnia va a tener diferentes modelos culturales en el sentido de comunicación. O sea, no es lo mismo qué discursos van a tener los nahuas, qué tipo de, por ejemplo, ellos tienen un discurso muy, muy importante y muy antiguo que se hacía desde épocas muy memorables, que se le conoce como Huehuetlactoli, ¿no? Y es un tipo de discurso muy específico de la lengua náhuatl, ¿no? Y eso no lo puedes escuchar pero hay otro tipo de discursos en otras etnias que también son de tipo, por ejemplo, discursos para pedir petición de agua, ¿no? Otros discursos, los mazaguas, cuando llega el primer maíz, ¿no? O sea, entonces hay discursos y depende de cada cultura y de cada lengua, ¿no? Entonces esos discursos los vamos a ir pues empezar a descubrir. Y eso se hace a través de la cuestión de análisis cultural, pero también a partir de análisis lingüísticos, ¿no?
Entonces, también tienes discursos en algunos cantos, en la parte de los coras, ¿no? En los coras tienen diferentes cantos para poder, no sé, algunas festividades como en época aquí cuando nosotros festejamos Todos Santos, ellos tienen otro, le llaman, son danzas para como una burla en el sentido de esta cuestión de la conquista del español hacia las tradiciones religiosas que trajeron aquí a México. Ellos tienen otro tipo ¿cómo se llama? De ritos, ¿no? Justo en Semana Santa, que son ritos más propios de la cultura cora, ¿no? Los nayeris se autodenominan nayeris, pero son coras. Y entonces ellos tienen sus rituales y sus discursos muy específicos para ese tipo de festividades. Y, y pues la cuestión es comprenderlos y ver qué es lo que hay dentro de ese, en términos de cómo ellos están representando elementos culturales y cognitivos de su propia lengua, ¿no? No es tan fácil porque pues ahí se requiere análisis culturales y lingüísticos. De hecho, muchos aprenden a partir de elementos, de elementos eh, integrales entre el antropólogo y el lingüista, ¿no? Y entonces eso espérame tantito, ahorita continuamos. Estoy en clase, estoy en clase y el cambio de... Bueno, regresando, entonces podemos encontrar, por ejemplo, aquí hay unos representantes de la etnia Huichol, que ellos se autodenominan como Huirráricas, ¿no? Entonces es como el nombre más apropiado, Huirráricas, ¿no? Y arriba tenemos otro grupo étnico que son los Rarámuris, ¿no? Y los Rarámuris, ¿no? Y ellos dicen que son Ralámuli, ¿no? Entonces, algunos lo conocen como tarahumaras, ¿no? Que es como lo más común, pero ellos se autodenominan como ralámuli, ¿no? O rarámuri. Ellos igual tienen sus danzas, pero también tienen dentro de estas danzas, en algunas ocasiones, tienen discursos de donde están los sabios dialogando con la naturaleza y también dialogando con los miembros de la etnia, ¿no? Entonces, todo eso es importante porque es donde podemos encontrar elementos culturales, simbólicos, pero también vamos a encontrar elementos lingüísticos muy comunes en este tipo de discursos, ¿no? Entonces, es bien importante. Y metodológicamente también podemos hacer ya análisis a través de esta perspectiva etnolingüística, ¿no? Por ejemplo, un estudio de etnolingüística sobre la percepción. Vean, desde el simple título, la percepción y expresión de los colores en las diferentes lenguas del mundo. Ha habido estudios de diferentes investigadores en el mundo, ¿no? Que han tratado de investigar cómo perciben los colores las diferentes lenguas del mundo, ¿no? Hay una metodología que propone estos dos investigadores, Berlin y Kay, en 1970, bueno, 69, y ellos comentan que con la base en un estudio comparativo con más de 100 lenguas, se propone que existe un inventario universal de 11 categorías básicas del color de acuerdo a los atributos del brillo, tono, o sea, un valor espectral, y la saturación o intensidad, o en este caso la intensidad. Entonces, ellos, después de haber analizado estas 100 lenguas, hacen una propuesta de que dicen hay diferentes colores, o sea, colores básicos, y estos colores básicos son 11, y los podemos ya empezar a observar en muchas culturas, o sea, en muchas lenguas, ¿no? Como los van nombrando y los van denominando. Y esto ya es un estudio totalmente etnolingüístico, ¿no? O sea, y hay una parte que ellos dicen, si una lengua codifica el color de acuerdo a una jerarquía semántica de los términos básicos del color. O sea, y cuando habla, no necesitamos, por ejemplo, ahorita no quiero adelantar tanto de la semántica,
porque pues, era la exposición de sus compañeros, pero esto tiene que ver con la semántica. La semántica, cuando hablamos de elementos categóricos, estamos hablando de cuestiones de una teoría que se llama teoría de prototipos, que trabaja la semántica. Entonces, pero pues no voy a adelantar más cosas, ¿no? Pero nomás para que se den una idea de cómo se pueden hacer estudios. Y este autor, o sea, nos comenta, dice, tenemos esto, y dice, pues podemos tener estos dos colores básicos, estos dos autores comentan, y este es el espectro de los 11 colores que ellos observaron en las 100 culturas, en las 100 lenguas, ¿no? Y dicen, existe un blanco, un negro, un rojo, también un verde, un amarillo, un azul, también tenemos un café y también tenemos estos, ¿no? Un morado, un rosa, un anaranjado y un gris. Y esos son los colores que observaron dentro de que o sea, es algo importante que no todas las lenguas pueden tener todos los colores o esta gama de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una cuestión de percepción del mundo, una cuestión cognitiva y una cuestión cultural, no podemos decir, todas las lenguas van a tener estos colores, ¿no? Entonces, hay lenguas que van a tener, pero este es el espectro, ¿no? O sea, como el rango de colores que podemos encontrar en 100 culturas, ¿no? Y en 100 lenguas. Entonces, y eso fue lo que proponen estos autores, ¿no? Entonces ya nos dice el rojo, eh, bueno, ya nos empieza a poner, bueno, en ese estudio que hacen, nos empiezan a poner pues ya los colores, ya como las tonalidades, pero podemos ver ya cuando empezamos a esto, a aplicarlo, esta metodología, que es un estudio que ya está publicado y todo, y utilizando la metodología que ellos ya, ya propusieron, otros investigadores lo que empezaron a hacer es aplicar esa metodología en lenguas de México, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo de una lengua de México, de una etnia de México, que es el zapoteco, que ellos tienen varias autodenominaciones, porque unos se autodenominan como Vinasa, uno Vinigulasa, y entonces hay una diversidad de autodenominaciones, pero en general se conoce más como zapotecos, ¿no? Que ellos están más en el estado de Oaxaca, ¿no? Aunque hay zapotecos en otros estados porque han migrado, ¿no? Pero principalmente ellos están en Oaxaca, ¿no? En muchas partes de Oaxaca, ¿sale? En el Valle Centrales, en el Istmo, en muchos lados. Bueno, y entonces ellos dicen para nombrar en negro, dicen Nagush, para blanco Nagats, ¿no? Para decir rojo Nahesh, verde, amarillo, pero, y aquí están, y se dan cuenta aquí cuando ya vamos llegando a café, después morado, ros, naran y gris, estos son préstamos, ¿no? Son préstamos que utiliza el español, ¿no? Y que pues los jala ¿cómo se llama? Los hablantes de zapoteco y los utilizan pero no, son préstamos ya adaptados a una lengua que es el zapoteco, porque por ejemplo aquí no dicen morado, dicen morat, no dicen rosa, dicen ros, y dicen naranja, no dicen naranja, ¿no? Y esa es una adaptación común que se da en las lenguas, o sea, cada lengua cuando utiliza préstamos lo que hace es adaptarla de acuerdo a sus sonidos propios de su lengua, ¿sale? ¿Y qué más podemos encontrar? Bueno, ahí están los colorcitos ya, ¿no? Pero se dan cuenta, por ejemplo, en verde, o sea, aplican el mismo color para decir el color naranja, ¿no? Entonces podemos ver, pero en el zapoteco, entonces podemos decir que estos no son, o sea, prácticamente los que vemos morado, rosa, naranja y gris, pues no son propios del zapoteco, son propios del español, ¿no? Porque son préstamos, ¿sale? Entonces, realmente la gama de colores del zapoteco sería hasta aquí, hasta el café, desde el negro blanco hasta el café. Y estos, pues, no serían del zapoteco. Y entonces, esta hipótesis de que cada lengua va a tener su espectro, o sea, su espectro de colores, eso va a ser muy propio de la lengua, muy propio de la cosmovisión, muy propio de la cognición,
muy propio de la percepción de cómo perciben el mundo los diferentes colores, ¿no? Y vean, y podemos observar una gama de colores así como así súper extensa, ¿no? Y esto ya es una tabla cromática del color, igual una propuesta de unos autores para poder empezar a medir, ¿no? Y empezar a definir, ¿no? Y esta es parte de la metodología que utilizaron estos investigadores, ¿no? Porque se les mostraba a los hablantes para que ellos dijeran qué tipo de colores son esos y hasta dónde llegaba su nivel de percepción a través de toda esta gama de colores. Entonces, vean cómo es importante tanto la cuestión de la percepción, de la cognición y de la cultura para poder definir estos elementos, ¿no? Estos elementos etnolingüísticos, a fin de cuentas. Entonces, por ejemplo, hay otras lenguas, y esto tiene que ver un poco con el tema que estábamos viendo ayer, ya, porque de hecho la lingüística, estos análisis aparte lo hace, o sea, aquí se está viendo mucho la semántica, pero también tiene que ver algunas, en este ejemplo, vamos a ver elementos morfológicos, ¿no? Pero realmente, o sea, yo y todos los lingüistas que están trabajando enseñanza como ahorita de cómo van a acercarse a estudios de análisis lingüísticos, lo que hacemos es como conocer todos estos niveles de investigación de la lingüística de una forma didáctica o de enseñanza, pero realmente en las culturas no está separado toda esta cuestión de, esto es la fonología, morfología, o sea, cuando un hablante está hablando fonemas, está diciendo fonos, está emitiendo morfemas, se están viendo organizaciones internas de palabras, se está viendo relaciones entre palabras sintácticamente, se están viendo significados, todo está integrado en el habla, ¿no? Esto se hace como una cuestión metodológica, separarlos por niveles, ¿no? Y para que ustedes se den cuenta cómo se acerca uno y cómo se describen las lenguas y cómo se van describiendo desde una metodología científica, desde la lingüística. Por eso hacemos eso. Entonces, pero a fin de cuentas, ahorita estamos hablando de un aspecto que es la etnolingüística y donde podemos observar también elementos morfológicos, ¿no? Por ejemplo, para los Inuno, quienes hablan una lengua que se llama la lengua malayo-polinesia, sus términos básicos del color se componen con el morfema, y ya estamos hablando aquí de un morfema, ¿no? Un morfema, para poder yo crear un color, debo utilizar el morfema ma, ¿no? Que presenta, o el que tiene, que significa eso, ¿no? Es como el significado de ese morfema, ¿no? Entonces podemos decir, y es parte de un adjetivo, porque pues, es una categoría, los colores vienen siendo parte de la categoría adjetival, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos mabiru en esta lengua, mayalayo polinesia, significa oscuridad relativa, ¿no? O del matiz del color, podríamos decir que es negrura o negro. Eso significa y vean, y todos van a tener este morfema ma, porque es lo que me va a indicar esta cuestión de qué es lo que contiene este color, ¿no? Entonces, cuando digo malakti, significa claridad relativa o tinte no, del color, o blancura o blanco, ¿no? O cuando yo digo en esta lengua marara, significa presencia relativa de rojo, o puede ser rojez o rojo. O si yo digo en polinesio malatui, es la presencia relativa del verde, y puedo decir verdor o verde. Y entonces así es como los malayos polinesios perciben sus colores, pero también tienen elementos morfológicos, y eso ya es un análisis lingüístico o sea, cuando ya uno empieza a observar y a empezar a describir este tipo de elementos, de cómo ellos representan dentro de esa cultura este tipo de colores, ¿no? Y vean, y ese es ¿cómo se llama? Los términos, ¿no? O sea, son términos para marcar tanto oscuridad, o sea, la parte de oscuridad, o verditud, o sea, y tiene que ver con muchas cuestiones culturales de la lengua, o sea, ¿no? Por ejemplo, puede ser cuestiones del día, que si está claro oscuro, de la humedad o la sequedad, ¿no? Entonces hay muchos elementos que podemos observar, y es la percepción que se da dentro de
de los grupos étnicos, ¿no? Y eso nos lo va a permitir solamente ¿cómo se llama? Este tipo de estudios más de tipo etnolingüístico. ¿Sale? Algo aquí falló. Pero bien. Hasta ahorita dudas, chavos, chavas, jóvenes, alumnos, alumnas. Entonces es importante que conozcamos no solamente lo lingüístico, sino también elementos culturales. Y eso nos sirve de mucho porque eso, o sea, complementa e integra otras cosas que a veces, yo me acuerdo que cuando estaba en la licenciatura, nosotros nos ponían a describir, pues, y hacer análisis morfológicos, pero pues realmente esa era como la técnica que teníamos que aprender, ¿no? Pero no nos acercaban tanto como los elementos culturales que teníamos que también encontrar, ¿no? Y cruzarlos con ese tipo de análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cuestión ya sí ya encontré un morfema que cada que encuentre ese morfema me va a estar diciendo que hay algo que tiene que ver con el color, y que me va a marcar cierto significado. Pero pues si yo no conozco la cultura malaya, no conozco nada de la cultura malaya, entonces ya cuando ya empiezo a adentrarme tengo que buscar, la cultura malaya percibe estos colores en su contexto social, en su contexto biológico donde están ellos inmersos, ellos tienen esa percepción de los colores y son en su inventario de colores son esos, ¿no? Y cada cultura va a tener, igual en los náhuatl, por ejemplo, hay un estudio sobre los colores de la lengua náhuatl que lo hizo Mario Castillo. Es un libro completo sobre la percepción de los colores en la lengua náhuatl de Cuexala, ¿no? Del náhuatl que está aquí en Puebla y que propone, ¿no? Cómo los náhuatl, ellos definen sus colores, ¿no? Y cómo los perciben y los empieza también a presentar en diferentes contextos, cómo los utilizan, ¿no? Entonces, y eso, y Mario Castillo, él es lingüista, pero también tiene esta formación antropológica, ¿no? Entonces, por eso trata de cruzar no solo lo lingüístico, sino también lo cultural, ¿no? Lo antropológico. Entonces, era nomás como para ahorita que se dieran cuenta, y esto tiene que ver ya no me meto en más, ya no voy a decir más cosas porque tiene que ver con el tema que estamos viendo de semana, bueno, que íbamos a ver hoy, que los chavos fallaron y que quieren después. Este tema tiene que ver con la semántica, ¿no? Y una semántica que es de tipo más, no, más de tipo, hay dos tipos de semántica. Bueno, ya les voy a hablar más de semántica. Ya les hablaré más de semántica después de que expongan los jóvenes, porque si no, los voy a hacer pelotas. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda? ¿Alguna reflexión, pensamiento? Nada. Andan bien callados. Y eso que yo soy el que estoy enfermo. Bueno, está muy interesante, maestro, en cuanto a los colores. Es cierto, lo vemos cada quien de acuerdo con la cultura. En cuanto a los colores, porque hay veces no podemos hablar literalmente, sino siempre utilizamos las metáforas dentro de la filosofía. Entonces, no es como en el español, todo es literal, tenemos que representar literalmente. Y pues cada cultura efectivamente de acuerdo con su cosmovisión, maestro, eso es lo que usted acaba de precisar, la importancia de estudiar de estos temas. Yo estoy aprendiendo porque realmente no sabía cada uno de estos, lo que usted está presentando. Yo le agradezco. Ok, gracias, Guadalupe. Gracias. Sí, de hecho, cuando uno empieza a hacer análisis ya lingüísticos, por ejemplo, en términos de una palabra compuesta, ¿no? En el náhuatl, ¿no? Una palabra compuesta también es un elemento morfológico donde se unen dos raíces, ¿no? Entonces, si yo digo en náhuatl, istat, siguat, estoy uniendo dos elementos, dos léxicos, dos lexemas, istak y siguat. Al decir istat, siguat,
todos van a pensar que es un cerro, bueno, si es una montaña, por supuesto, pero Iztac, la traducción de Iztac sería blanco, Blanco, y, y, la, blanco, sí. y la traducción de Cihuat es mujer. Y entonces por eso Mujer, sí. la traducción de esa montaña sagrada, que además es una importancia muy, muy fuerte en la cultura náhuatl, significa mujer blanca, ¿no? En términos de... Pero además, como lo que acaba de decir, esa es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque pues realmente el Iztaccíhuatl tiene nieve, o sea, tiene nieve en su No puede punta. ser mujer, ¿verdad? Ahí Ajá, dormida en la nieve, ¿no? ajá, pero sí es una metáfora porque además tiene la forma de mujer. Si la ven, tiene forma de mujer que está acostada, ¿no? Y que en la parte más alta está la parte donde está la nieve, y entonces hay una metáfora que los nahuas en su momento nombraron esa montaña y dijeron, es Iztaccíhuatl, ¿no? Pero no lo sabíamos porque, o sea, hasta que empezamos a hacer el análisis lingüístico, cultural y toda la información, porque el náhuatl son de las lenguas que se han trabajado muchísimo, ¿no? No son de las lenguas poco trabajadas. Entonces, y ya con tanta información, pues uno empieza a observar, Iztaccíhuatl significa eso, pero me está dando, y cuando hablamos de metáfora, estamos hablando también de elementos semánticos, o sea, las metáforas también se estudian en la semántica. Por eso no les quería, o sea, no les quería Sí, sí, sí. adelantar más, porque pues ese es tema de los chavos que van a explicar, y yo ya les explicaré un poco más de la semántica, o complementaré un poco más de la semántica, ¿no? Pero sí, sí, buen análisis de esta cuestión, ¿no? Bueno, entonces aquí los dejo, chavos, que tengo la otra clase, y pues que tengan bonita tarde. Nos vemos el viernes. Se prepara así, sin falta, la exposición de semántica, por favor. ¿Sale? O si no, yo veo, a ver, voy a ver si el viernes les doy clase, depende cómo amanezca, ¿no? Si amanezco mal, pues no les voy a dar clase y ya les dejo una actividad el viernes. Si no, pues ya tenemos clase. Ahí les aviso. ¿Sale? Cuídense. Antes que se retire, maestro, yo quiero compartir. Bueno, usted sabe que yo soy cultura náhuatl. Nosotros también, yo digo nosotros porque somos un grupo de compañeros náhuatl, Ajá. conocemos en cuanto a las plantas. Ya que usted pues se encuentra malito, si usted gusta tomar, mire, por ejemplo, la hierba santa. La hierba santa usted lo puede hervir y se toma en agua, así como si fuera agua normal. Eso le sirve porque en los pulmones se acumula, en este caso, las flemas, porque es el problema de este COVID. Sí, Entonces, si usted gusta tomar, le digo, yo di una clase sobre todo lo que es la parte herbolaria, porque conozco desde, pues ahora sí que nos transmitieron nuestros antepasados. Bueno, el punto es eso, si usted gusta, mire, puede usted comprar la hierba santa, que en este caso en agua se dice el necpaquilit. Y usted lo puede hervir y se la toma en forma de, si usted gusta, lo puede endulzar con miel de abeja, si usted gusta. ok, ok. Muchas gracias, Guadalupe. Voy a, Y, voy a seguir su y, consejo. y también, ya por último, y también usted agarra así, si hay planta verde, lo pica bien y lo revuelve con huevo y usted puede consumir. Eso le va a ayudar mucho para las flemas de los pulmones, y también un ajo. Pícalo usted en la noche y se la toma con miel de abeja. Eso es todo, maestro. Ok, muchas gracias, Guadalupe. Gracias. Ahí estamos en comunicación. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe.